cultura de la muerte. Este tema es fundamental para las personas que están trabajando en el área de la salud, en toda la parte sanitaria. ¿Por qué? Porque tener una mentalidad a favor de la vida significa también tener un pensamiento a favor de la vida, a favor de cuidar la vida, acoger la vida, y por supuesto un comportamiento, actos, digamos, relacionados con el cuidado de la vida del paciente, de la vida que se les ha dado como custodios ustedes de esa vida humana. Bien, entonces por eso es fundamental conocer lo que es la cultura de la vida y la cultura de la muerte. La Iglesia Católica, a través de la encíclica Evangelium Vitae de Juan Pablo II, nos está hablando sobre el valor de la vida humana. La Iglesia está preocupada por la vida humana. La Iglesia está preocupada porque no se está respetando en ese momento. Juan Pablo II advertía que no se estaba respetando el derecho humano universal e inviolable que tiene que ser respetado en relación a todos los seres humanos. Es el derecho humano a la vida. No solamente lo tienen que respetar las otras personas, sino también los estados son los que deben promover, los que deben proteger, los que deben garantizar a través de leyes internas el derecho humano a la vida. Este derecho humano a la vida es universal porque toda vida humana es inviolable. Toda vida humana no se puede destruir, toda vida humana no se puede permitir atentados contra la vida humana ni lesionar este derecho humano. Y por otra parte, esta encíclica, este documento de la Iglesia Católica, hace un urgente llamado para la defensa y la promoción de la vida humana. ¿Y desde qué momento? Desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Yo quiero que ustedes presten atención a que la Iglesia Católica no está inventando que la vida humana comienza desde el momento de la concepción. No es un invento de la Iglesia Católica, sino se adhiere a la ciencia, y la ciencia es la que nos dice que la vida humana comienza desde el momento de la concepción, es decir, de la unión de los gametos femenino y masculino. ¿Y hasta cuándo se debe respetar este derecho humano a la vida? Hasta el momento de la muerte natural. Nadie puede atentar contra ninguna persona, porque toda persona, por más que tenga una conducta disvaliosa, por más que sea una persona que tenga un comportamiento moralmente malo, tiene derecho a la vida humana. Entonces, yo acá lo que les quería poner de resalto, que el derecho humano a la vida no es un invento de la Iglesia Católica, sino está, digamos, protegido por todos los tratados internacionales y además debe ser garantizado por todos los estados que suscriben esos tratados internacionales. Son los estados los que tienen que garantizar el derecho humano a la vida. En la tercera diapositiva, acá específicamente se nos habla de cuál es este concepto de la cultura de la vida y en qué principio se basa. La cultura de la vida es una mentalidad, es decir, es una forma de mirar, una forma de pensar, una forma de vivir, una forma de actuar, una forma de ser,
que promueve el respeto por toda vida humana, por todas las, digamos, todas las personas, desde el momento que la persona es concebida y hasta la muerte natural. ¿Y por qué esa mentalidad? Esa mentalidad se basa en un principio de la dignidad del ser humano. Es decir, que cuando una persona tiene esa mentalidad que respeta la cultura de la vida, considera que se debe respetar a toda vida humana, independientemente de su estado de desarrollo, desde el momento en que es concebida y hasta la muerte natural, incluso en una situación de enfermedad terminal, también debe respetarse esa vida humana. Entonces, ¿cuál es el principio? ¿Cuál es el fundamento? ¿En qué se basa esa mentalidad, esa cultura? Y es el principio de dignidad del ser humano. Es decir, toda vida humana tiene la misma dignidad y tiene un valor en sí mismo y por sí mismo, independientemente de cualquier condición. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, Bueno, esta vez el audio está mejor, ¿no es cierto? Están escuchando, no se entrecorta. No, profe, todo bien. Bueno, sí, está bien, entonces, profe. acá vemos la imagen, ¿no? De la cultura de la vida de un niño nacido y al lado de un enfermo terminal. En este momento de pandemia, en este momento, desde hace un año, cómo se está hablando, ¿no? Del derecho humano a la vida y cómo también se ha tal vez valorizado la necesidad de que los sistemas sanitarios puedan llegar a proteger a todos los ciudadanos, a todas las personas, independientemente de sus condiciones económicas. Y también este tema, luego de la vacuna, que se trata de promover el respeto por el derecho humano a la vida. Es decir, que esto no es un invento de la Iglesia Católica, sino es una cuestión de los estados que consideren que la vida humana tiene un valor de derecho humano y la salud también tiene un valor de derecho humano, y también una situación filosófica, porque nosotros vamos a adherirnos a la bioética personalista, que es parte de la filosofía que defiende la vida y la considera con un valor en sí mismo y por sí mismo. Y además promueve el respeto por la dignidad humana. Es una filosofía personalista. ¿Por qué? Porque se adhiere al principio del respeto por la persona y por el ser humano en su condición de ser humano. ¿Está entendido de dónde surge esta cultura de la vida? ¿Y por qué entonces los profesionales de la salud y todos los seres humanos tendríamos que promover esta mentalidad, esta forma de mirar, esta forma de actuar, esta forma de ser? Porque en realidad promover el respeto por la vida humana es valorar al ser humano. Y esto tiene que estar cerca, estar como fundamentando todas las políticas públicas de salud y las leyes que garantizan el acceso a todos los sistemas sanitarios. Entonces, tener una cultura de la vida es esto, ¿no? Tener una mentalidad a favor de la vida humana. Al lado de esta cultura de la vida enfrentada está la cultura de la muerte. Pero nosotros decimos, pero ¿quién puede promover una cultura de la muerte si la vida es un derecho humano fundamental? Y sí, la promueven grandes corporaciones. La cultura de la muerte es lo opuesto, es una mentalidad, es una forma de mirar, una forma de actuar
donde se considera que la muerte de algunos seres humanos es justa, es decir, no se basa en un principio de la dignidad del ser humano, sino en un principio de calidad, es decir, que no todas las personas tienen el mismo valor, no todas las personas tienen la misma condición de productividad. Por eso, por ejemplo, en una sociedad, y la Iglesia Católica muchas veces habla de la cultura del descarte. La cultura del descarte significa que hay personas que pueden ser desechadas porque no son productivas y no son valiosas en una sociedad donde el criterio de valor es la utilidad, el criterio de valor es la calidad. Entonces, en eso se basa la cultura de la muerte. ¿Y qué fomenta? ¿Qué está propiciando esta cultura de la muerte? La destrucción de la vida humana débil, vulnerable, y son las personas por nacer, con el control de la natalidad a través de prácticas abortivas. ¿Cómo se fomenta esta destrucción de la vida humana débil o vulnerable? Y bueno, cuando se trata de promover leyes como la eutanasia, o no se protege a los discapacitados, a las personas enfermas. ¿Y por qué? Porque, entre comillas, ocasionan gastos para sistemas sanitarios que deben ser tal vez invertidos en otras actividades más lucrativas. Entonces, acá hay una mirada a favor de la muerte y totalmente, digamos, en contra del respeto por el derecho a la vida y a toda vida, no a algunas personas cuyas vidas son valiosas porque son o tienen calidad o tienen utilidad. Entonces, ya hemos dado los dos conceptos, qué es la cultura de la vida y qué es la cultura de la muerte. ¿Me están escuchando? ¿Hay alguna pregunta? No, profe. Bueno, acá vemos unas imágenes muy crudas, ¿no? Que las saqué, bueno, de internet, donde se están, acá, no sé si ustedes ven que estoy indicando esta imagen, son laboratorios, es un laboratorio donde se crioconservan embriones humanos. ¿Sí? Ya vamos a ver más adelante que todo esto de la fertilización asistida, de la inseminación in vitro, producen las técnicas incluso más sencillas, producen una cantidad de embriones, o sea, ya son seres humanos porque ya están, digamos, concebidos en probetas, y estos embriones, al no ser inseminados, quedan crioconservados o conservados en laboratorios. Luego pasan los años y digamos, los dejan como depositarios en los laboratorios, están prácticamente, tienen que tener, por supuesto, una técnica especial para ser conservados, pero luego, pasados los años, son destruidos o son utilizados para la investigación. Hace unos años, creo que hace 2 o 3 años, se implantó, a pedido de una familia, un embrión crioconservado después de 20 años de esta crioconservación. Y hubo nació una niña absolutamente normal, en óptimas condiciones, luego de estar 20 años en este estado de conservación en un laboratorio. Así que esto ha sido también una forma de comprobar que el embrión humano puede estar conservado durante muchos años y seguir teniendo
la posibilidad de ser implantados. Bueno, pero esto también forma parte de la cultura de la muerte, ¿no? Porque después desechar a los embriones humanos, utilizarlos para la investigación, también no es un atentado contra la dignidad de la persona. Acá en la diapositiva 6 vemos cómo la ciencia, con la evolución de la ciencia y la utilización del ADN, se han puesto en evidencia situaciones que han podido incluso dar respuestas a modernos sistemas jurídicos. Por ejemplo, cuando una persona es concebida, desde el momento mismo de la concepción, tiene un ADN distinto al padre y distinto al de la madre. Esto es científicamente probado. Los modernos sistemas jurídicos utilizan ese ADN como prueba, porque les facilita la posibilidad de identificar a una persona. Por ejemplo, para también en los reclamos de paternidad, también se utiliza la prueba del ADN para determinar si esta persona que dice ser su padre coincide con el ADN del niño. Entonces, el ADN ha sido determinante para la ciencia y también para los modernos sistemas jurídicos para poder superar muchos interrogantes y probar la identidad de los seres humanos. Y bueno, la ciencia ha favorecido también esta cultura de la vida, pero también a raíz de la gran agresión que tiene la vida humana, se han podido consolidar negocios lucrativos, como por ejemplo la multinacional de la YPF, que después la vamos a ver en otra diapositiva, y también la instalación de clínicas abortivas o la venta de órganos humanos. ¿Por qué? Porque el negocio del aborto es extremadamente lucrativo. Ya vamos a ver cuánto recibe esta multinacional llamada YPF por año para promover estas prácticas extremadamente lucrativas. Y bueno, y el otro negocio es del que hablábamos, ¿no? La manipulación de embriones humanos que se destruyen o se usan para la investigación con técnicas de inseminación artificial o fertilización asistida. ¿Me están escuchando? ¿Estamos todos? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Nosotros que decíamos, pero ¿por qué la cultura de la muerte? ¿Quién puede estar a favor de la muerte? Y sí, multinacionales ¿Profe? están a favor. Sí, estoy escuchando. Le hago una pregunta. ¿Sí? ¿Qué piensa la bioética sobre la pena de muerte en delincuentes? Y bueno, la bioética personalista se basa en que el ser humano vale en sí y por sí, cualesquiera sea la conducta del ser humano. Y bueno, y con eso te estoy diciendo que, ¿te acuerdas que nosotros hemos leído en Ética para Amador lo que decía Aurelio, este filósofo romano? No sé si lo han llegado a ver, en el capítulo 6 o 7 era. También basado en este tema, ¿no? Que cualesquiera sea la conducta de la persona, no deja de ser persona, no deja de ser un ser humano con dignidad. Lamentablemente hay
hay conductas o hay, digamos, enfermedades psiquiátricas que no se superan, que, por ejemplo, hay gente que está totalmente desquiciada, que es un peligro para sí y para los demás, y bueno, tendrá que tener su resguardo, su tratamiento, pero lamentablemente, digamos, es un peligro para la sociedad. Yo, en lo personal, pienso que instintivamente uno quisiera bueno, que sean eliminados, ¿no? Todos aquellas personas que son personas que no pueden, o sea, que son un peligro para la sociedad, que sean eliminadas, entre ellos violadores, asesinos, bueno, pero también uno cree que el ser humano tiene un valor en sí, la vida del ser humano tiene un valor en sí, por sí, y nadie puede suprimirla, ni ningún ser humano puede, ni siquiera un Estado puede atentar o eliminar esa vida humana. Así que bueno, con eso te contesto, ¿no? La conducta de un ser humano, por más que sea una persona que tenga una conducta disvaliosa y que sea un monstruo, no le quita dignidad, no le quita valor a su ser personal. Así que Claro, sí, bueno, porque estaba leyendo la otra vez que justamente en Estados Unidos vio que antes hay, había una pena de muerte que era de la silla eléctrica, ¿no? sí, 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 Bueno, entonces hubo como una pelea interna, algo así, que es por eso que se agregó la otra forma de muerte, que creo que es la inyección letal, que justamente era para eso, para cuidarle la integridad humana, porque bueno, hicieron toda una investigación sobre eso y lo último que moría en la persona era justamente y aunque sea difícil de creer, es el corazón, porque lo que claro. ellos hacían es primero arrancarle lo que vendría siendo la función nerviosa por medio, obviamente, de la electricidad. Entonces, por eso justamente se añade esa nueva forma de ejecución que es la inyección letal. Claro, pero solamente para que no tenga dolor o tenga menos dolor o menos sufrimiento, pero Sí, de todos modos sí, se porque de elimina, todas maneras lo hacían estirar la pata, digamos. claro, de todos modos se elimina la vida humana. ¿Y cuál es la postura? Y bueno, justamente la postura de esta bioética personalista, que la vida tiene valor desde el momento en que es concebida hasta el momento de la muerte natural. O sea, la muerte natural por oposición a la muerte intencional. Y bueno, y ya hasta una sentencia de un juez ya es una decisión de eliminar una vida. Por eso, bueno, desde ya la bioética personalista está en contra de la pena de muerte y la Iglesia Católica, que también adhiere a esos postulados, está en contra. Más allá de lo que, bueno, de algunas, digamos, escuelas filosóficas, de algunos movimientos, pero no sé si ustedes escucharon algo muy cortito que por ahí se viraliza, que un niño le pregunta a su padre, papá, ¿y si matan a todos los asesinos, quedaríamos, quedaríamos solamente los buenos? Y y el padre le responde, no, quedaríamos más asesinos, ¿no? Porque en definitiva, cualquiera sea la causa, estaríamos asesinando a otros seres humanos. Así que, bueno, con eso está la respuesta. No hay excepción para esto. Toda vida humana vale, no la vida humana del bueno, no la vida humana del mejor, sino toda vida humana.
porque si no, con esta teoría también estaríamos matando a, bueno, a las personas que no aportan con su conducta nada a la sociedad, a un enfermo, por ejemplo. Bien, bueno, ¿alguna pregunta? ¿Quién es el que me preguntó? ¿Hola? Profe Santiago Ortiz. Sí, bueno, muy bien, Santiago. Muy buena tu intervención también. O sea, desde el punto de vista, y si ustedes escuchan, y tal vez si se hace si se entrevista a ciudadanos, muchos están a favor de la muerte, pero por ahí también es peligroso estar a favor de la pena de muerte, ¿sí? Bien, bueno, la diapositiva 7 Profe, es... yo tengo otra pregunta, porque también me dejó pensando en el sentido de, ¿el mismo obispado puede tener hijos o no? ¿Cómo? El obispado, o sea, los obispos, ¿pueden tener hijos? Porque creo que lo que estuve El leyendo es que, obispado. claro, los No, obispos. no porque ellos tienen celibato. O sea, antes de convertirse o sea, por decírtelo así, si ellos tienen hijos no le hacen problema, porque ellos todavía no Claro, pero entraron en dejarían zona de de ejercer célibato. su profesión como obispo, ¿no? Ah, no tengo idea de eso, Claro, mira. no. Estamos, digamos, esto es digamos, esto ya es como que no es relacionado con el tema. No, por supuesto que no, está faltando a sus deberes, si un obispo que ya ha hecho su voto de castidad, de pobreza, está faltando a sus deberes fundamentales. Sí, no, por supuesto que no. Pero ¿Y no se por están qué viene esta contradiciendo, favoreciendo la vida y ellos que por ahí algún día porque como todos somos seres humanos, por ahí algún día ellos tienen esas ganas de tener un hijo, de tener una pareja y al final no poder porque ejercieron esa profesión, no se estarían contradiciendo en algo? Bueno, pero pueden renunciar. Esto, digamos, ellos hacen votos, pero los votos son renunciables. Las personas pueden tomar una decisión a una edad y poder decir, bueno, esto es una total coherencia, ¿no? Si una persona, yo conozco personas sacerdotes, religiosas, que bueno, que han llegado a una cierta edad de la vida y que dijeron, no, yo voy a, sin renunciar a Dios, voy a renunciar a estos votos y voy a formar mi familia. O sea, sería muy respetable. Para mí sería una decisión muy respetable. O sea, no sería respetable que lo hagan, digamos, de una forma violando, ¿no? Sus deberes y sus votos y bueno, y menos cometiendo un aborto, porque si la misma institución sostiene estar a favor de la vida, ellos no pueden estar a favor del aborto para ciertas personas. Así que, bueno, no sé si te contesto con esto. No me queda bien en claro todavía, pero está bien, A averiguar. ver, ¿cuál es tu pregunta? ¿Cuál es tu pregunta? ¿Por qué si la misma iglesia dice que está a favor de la vida, no le permite tener una vida a un sacerdote, por así decirlo? Claro, sí. Y bueno, la verdad que por ahí a lo mejor tendría que, la Iglesia Católica a lo mejor tendría que flexibilizar su postura en relación a esto, ¿no? Pero bueno, así son, digamos, así es la situación de la Iglesia Católica. Cada institución tiene, digamos, su organización interna y así creen que ha sido fundada desde que se fundó la Iglesia Católica, ¿no? Para que los sacerdotes tengan una plena dedicación a la Iglesia. Sí, hay muchos sacerdotes que
que serían excelentes padres y serían excelentes esposos, pero bueno, ellos adhieren a esa decisión de dedicar toda su vida a servir a Dios. ¿La iglesia siempre estuvo a favor, profe, de la vida o es algo contemporáneo? Bueno, yo creo que la iglesia estuvo, bueno, como toda institución, en algún momento, o sea, con más fuerza, ahora la iglesia está advirtiendo de estos temas como institución, porque uno de los primeros y de los más fundamentalistas para defender, gracias a Dios, la vida, fue Juan Pablo II, cuando vio que habían tanta violación a los derechos humanos, y siguen habiendo violaciones a los derechos humanos, ¿sí? Entonces, la iglesia con más fuerza ahora está defendiendo, pero este tema de la iglesia, no es que solamente la iglesia tenga que defender la vida humana. La vida humana la tenemos que defender todos. La vida humana tiene que ser defendida por los estados, principalmente. La vida humana tiene que ser defendida por las organizaciones como la ONU, con la Organización Mundial de la Salud, como todas las instituciones que conforman, digamos, las estructuras estatales. La vida humana tendría que ser defendida por todos y no achacarle solamente a la iglesia la posibilidad de defenderla, ¿no? La iglesia la defiende porque adhiere a la postura de que todos somos hijos de Dios, independientemente del estado de riqueza, pobreza, salud, enfermedad, todos tenemos la misma dignidad. Así que por eso yo creo que al advertir Juan Pablo II, que ahora es santo, al advertir tantas violaciones a la vida humana, él empezó con esta postura de la defensa de la vida humana frente a los poderosos. Y los poderosos es la misma Organización Mundial de la Salud, que ha sido fundada para justamente trabajar por la paz del mundo. Y la misma Organización Mundial de la Salud, que tiene que cuidar la salud de todo el mundo, es la primera en promover el control de la natalidad por el aborto. Bien, ¿está más o menos contestada? Vamos a la diapositiva 7. Cómo surge la cultura de la muerte y esta mentalidad eugenésica de control poblacional. Hola, ¿me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, esta cultura de la muerte tiene una mentalidad eugenésica. A ver, ¿qué significa la eugenesia? Abajo en la diapositiva nos dice que la eugenesia es como la eliminación sistemática de personas consideradas inferiores, ¿sí? Por ejemplo, personas de raza negra. Sí, todos los programas de eliminación de judíos han sido a través de una mentalidad eugenésica. Y tenemos todavía mentalidades eugenésicas. Por ejemplo, en nuestro mismo Código Penal, cuando nos habla de el aborto no punible, que el aborto, cuando se hace a una mujer idiota o demente, es no punible para el médico y todo el equipo de salud. ¿Y por qué viene esta mentalidad eugenésica? En ese momento, 1920 aproximadamente, había una mentalidad eugenésica y consideraban que de una madre
idiota o demente, miren qué horrible esta palabra, ¿no? Una madre con discapacidad mental o con una madre con demencia podía procrear un niño en las mismas condiciones. Entonces, con esta mentalidad eugenésica, si se practicaba un aborto, era no punible. ¿Por qué? Porque el niño por nacer era considerado inferior. Entonces, estaba totalmente, de acuerdo a esta mentalidad, era posible la eliminación de ese niño. No era para proteger a la madre, era para evitar que nazcan niños con discapacidad, producto de esa mamá con alguna discapacidad, que en el mismo código habla de mujer idiota o demente. Hasta la misma palabra es muy hiriente, es muy, no se ajusta a un respeto por la persona. Bien, entonces, esta cultura de la muerte estuvo presente, recordemos lo que es la cultura de la muerte, ¿no? Es una mentalidad, es una forma de pensar, es una forma de actuar, es una mirada que se tiene y que considera que no todas las personas tienen el mismo valor. Entonces, justamente esta mentalidad eugenésica estuvo presente acá dicen intelectuales alemanes, ¿no? Que estaban posicionados en el poder y eran los que, diseñaron toda esta eliminación de judíos, esta mentalidad de considerar que habían personas inferiores. Y bueno, también si nosotros nos ponemos a pensar en estas campañas que hizo Fujimori, que yo les pasé el video, y que hicieron muchos países para eliminar, para esterilizar a personas, era justamente para evitar que nazcan más personas pobres, que nazcan más personas que pueden ser consideradas inferiores. ¿A ustedes les parece que esta mentalidad eugenésica es una mentalidad peligrosa? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Es una mentalidad peligrosa eliminar a personas consideradas inferiores? Sí, profe. Y si el día de mañana nos dicen, que las personas inferiores son aquellas que no tienen ojos azules y tez blanca. Y no matan a más de la mitad de la población. Y sí, entonces, ustedes vieron que hay esta cultura saben que los bancos de embriones, o sea, en estas técnicas de fertilización asistida, tienen bancos de embriones donde los embriones ya han sido seleccionados porque son rubios, de ojos azules, personas inteligentes, o sea, con padres inteligentes, y está presente la cultura eugenésica y es peligrosa porque de pronto cualquier persona puede, digamos, considerarse con el poder de indicar quién es inferior y quién es superior. Entonces, esta cultura de la muerte que uno dice, no, pero ¿quién va a tener cultura de la muerte ahora? No, esta cultura de la muerte está lamentablemente presente en muchísimas estructuras de poder. ¿Y quién nos dice que esta pandemia, este virus,
ahora están investigando si es un virus de laboratorio, pero ¿quién nos dice si no ha sido diseñado para terminar con personas adultas, mayores, enfermos, para terminar con personas que no aportan a la sociedad o que puedan ser desechables? Ustedes vieron en la India cómo morían las personas. En los países más pobres, donde no tienen acceso a los sistemas sanitarios. Entonces, esta cultura de la muerte, esa mentalidad eugenésica, tiene que estar desterrada ahora porque es peligrosa. Puede hacer que se maten poblaciones enteras, se maten, se eliminen personas consideradas inferiores porque no son de calidad, entre comillas, o porque no tienen productividad. Las personas son personas, no son cosas, ¿sí? Y con esta mentalidad de matamos a todos los que roban, o matamos a todos los que, o sometemos a la pena de muerte a todos los que matan, también sería peligroso, ¿no? ¿Y no les parece? A mí no. Sí, ya me imaginaba. Pero bueno, lo que pasa es que tal vez llevado a una máxima expresión, ¿no? Pero es peligroso porque le estaríamos dando a algunos seres humanos la posibilidad de elegir quiénes son los buenos y quiénes son los malos, quiénes son los inteligentes y quiénes son los no inteligentes, quiénes son los lindos y quiénes son los feos, y quiénes son los productivos y quiénes son los improductivos. Entonces, esta mentalidad también podría ser una mentalidad eugenésica peligrosa para ser aplicada a una sociedad. Es antinatural, además, porque ¿quién es subjetivo? Claro, por supuesto. Yo creo que está en la naturaleza, en la ley natural, que todos los seres humanos tengamos derecho a la vida. Todos. Y lo que es peligroso un poco es que algún interés, por ejemplo, económico, vaya por sobre una vida. Eso es lo peligroso, capaz, ¿no? Y sí, y lo estamos viendo, ¿no? Lo estamos viviendo, sí. Lo estamos viendo y lo estamos viviendo y lo estamos sufriendo, porque los que tienen acceso a los sistemas sanitarios pueden salvarse del COVID, y los que no tienen acceso a todos los, digamos, las posibilidades y los protocolos no pueden estar, no tienen viabilidad, así que por eso lo estamos viviendo. Por eso esta defensa de la cultura de la vida. ¿Ustedes creen que las personas de salud tienen que tener muy firme estos valores de la cultura de la vida? Yo creo que sí, profe, en el sentido de que, bueno, estamos estudiando para salvar vida y por ahí puede pasar de que vamos a atender una emergencia y, por ejemplo, que un masculino haya intentado violar a un adolescente y bueno, fue golpeado y todo, y bueno, nosotros no somos jueces para determinar si lo atendemos o no, si lo dejamos vivir o no. Tenemos que llegar y atenderlo y preservar la vida de esa persona. Para eso está la justicia, para determinar si es culpable o no es culpable. Totalmente, estoy muy de acuerdo, y estos valores son los que tenemos que ir trabajando, y hay que ir trabajando siempre, porque la ética es una segunda naturaleza, es la naturaleza que aprendemos, es la naturaleza que ustedes están tratando de promover, porque una primera naturaleza, que es la instintiva, ¿qué haría? Y bueno, mira, no sirve para nada, lo dejamos morir. Pero una segunda naturaleza, que es la ética, que es
la que nos está mostrando otro camino del respeto por la vida de todo ser humano, nos hace actuar como me dijiste que se debe actuar. Muy bien, muy bien. Muy bueno el ejemplo. Lo que pasa es que Y también hay que también, tener, profe, disculpe, también hay que tener sí, una apertura de cabeza, ¿no? Digamos, como decía Diego, para atender ese tipo de situaciones, porque se da en todos los pero ámbitos de la salud, ¿no? O sea, porque si uno por no modifica supuesto, su manera de pensar, de ser tolerante con el otro, o sea, muy difícilmente puedas ejercer la profesión sin tener lo subjetivo, lo que se te atraviesa a vos como ser humano para poder atender al otro, ¿no? O sea, pero excelente, excelente, excelente. Y bueno, eso es lo que se trata lo que trata de promover incluso el Instituto Populorum, porque el Instituto tiene en su base fundamental este tema, ¿no? Del respeto por la vida humana, promover siempre el respeto. Por eso, esta materia puede o no estar en la currícula de ustedes, puede no estar, ¿no es cierto? Ustedes lo mismo serían técnicos en emergencia. Y lo mismo harían si están capacitados para realizar todos los protocolos, lo mismo realizarían una excelente práctica profesional. Pero, ¿cuál es el plus? ¿Cuál es el valor que se agrega con estas materias? Es justamente esto, ¿no? La dimensión humana, que muchas veces falta en los médicos, falta en muchos directores de hospitales, falta en muchos ministros de salud, ¿sí? El aspecto humano, el aspecto, este aspecto de cultura de la vida, de promover el respeto y la acogida de toda vida humana, aun cuando sea lo que sea el paciente. Hace un tiempo salió en las noticias, no sé si lo habrán escuchado, que una médica en Buenos Aires iba caminando por una calle de Buenos Aires con su carterita y de pronto un motochorro le quita la cartera, la tira, prácticamente se golpea, le roba la cartera y huye. Con la mala suerte para el motochorro que en la esquina tiene un accidente. Y la médica, que era la única médica en ese momento, antes que venga la emergencia, lo atiende. Lo tuvo que atender al propio motochorro. Además, bueno, es una cuestión legal, ¿no? Legal, porque si hay un solo médico en ese lugar, la obligación del médico es atenderlo. Pero bien podría haber dicho, no me siento en condiciones de atenderlo. Pero No ella tanto, profe. ¿Sí? En Chile hace unos años pasó lo mismo. Sí. Exactamente como usted dice, pero ¿sabe qué dijo el médico en ese caso? ¿Qué hizo? Que él, ¿Qué dijo? Obviamente el tipo no lo quiso atender al delincuente, porque no lo quiso atender, pero lo que él dijo en la corte fue que él estaba en un estado de shock, y así lo dijo, bueno. que estaba en un estado de shock, y él en ese estado no se podía ni atender ni así solo. Bueno, pero bueno, él pudo justificar que no lo haya atendido, pero la obligación legal, si él estaba en condiciones, era atenderlo. Y es una obligación legal y es una obligación ética. Y también es una obligación que surge de ese juramento hipocrático que han hecho ellos también, ¿no? O sea, ese juramento, exactamente. Él pudo justificarlo y es atendible que lo pudo justificar, pero si en ese momento el médico está en condiciones de atender, debe atenderlo. Aun cuando no sea un médico emergentólogo, a lo mejor es un médico, no sé, que hace cirugías plásticas, pero él como médico, en su condición de médico, tiene que atender esa situación de emergencia. Bien. Bueno,
seguimos por la diapositiva 8, ¿sí? Acá nos cita tres referentes, Malthus, Darwin y Sanger, como referentes de estas prácticas eugenésicas. Malthus y Darwin son, digamos, referentes de hace varios años, pero la referente que a mí me interesa más citar es esta mujer, Margaret Sanger. ¿Alguien escuchó hablar de esta señora? Yo no, la verdad, profe. Bueno, Margaret Sanger es una, digamos, mujer que es una activista a favor de la planificación familiar, pero que creó la primera clínica de control de la natalidad en los Estados Unidos en 1916. Es una referente de todos los movimientos pro aborto. Ustedes ven lo que dice en su diapositiva, ¿no? En la diapositiva número 10. Esto está expresado en libros que están con citas bibliográficas, así que no se puede mentir lo que dijo. Lo más misericordioso para una familia numerosa lo más misericordioso que una familia numerosa puede hacer con uno de sus miembros más pequeños es matarlo. Otra de las expresiones es más hijos para los capacitados, menos hijos para los incapacitados. Esa es la esencia del control de la natalidad. O sea que no podemos tener un referente así para justificar la planificación familiar. Bueno, esta Margaret Sanger es muy famosa entre las personas que siguen estas ideologías abortistas. Bien, en la encíclica, volvemos a la encíclica, se advierte también que a pesar de que hay mucho avance en la ciencia, hay, digamos, también un control de la natalidad como anticoncepción, esterilización y aborto, que hacen los mismos organismos internacionales como la ONU y sus agencias. ¿Por qué? Miren acá, en la otra diapositiva. Ustedes googlean Organización Mundial de la Salud, misoprostol, ¿sí? Y ya les va a salir que son fármacos abortivos que promueve la misma Organización Mundial de la Salud. ¿Y por qué? Porque los aportes que hacen las empresas farmacéuticas a la Organización Mundial de la Salud para sostener la misma ONU son millonarios. Las empresas farmacéuticas hacen aportes millonarios para el sostenimiento de la ONU y para el sostenimiento de la Organización Mundial de la Salud, con tal de que se les promueva el famoso misoprostol, que es el fármaco abortivo tal vez más difundido, que lo reparten como si fueran caramelos en los países pobres, ¿sí? En los países pobres se da este misoprostol para las primeras semanas y realiza, bueno... Es parte de las ILE acá en Argentina, profe. ¿Cómo? El misoprostol es parte de la ILE, o sea, de la interrupción legal del embarazo, se la dan a las chicas que quieren abortar y se ponen sublingual 4 y después repetir la dosis y así vamos haciendo hasta que empiece la expulsión, ¿no? O sea, pero sí, así con una liviandad, digamos. Muy bien, cuando veamos, vos decís ILE, ¿no? Interrupción legal del embarazo. La interrupción legal del embarazo. El protocolo de aborto no punible está enmascarado en ese nombre ILE, ¿no? Porque en realidad en ese momento no era legal, pero lo enmascaraban con la famosa interrupción legal del embarazo. Muy bien, está como uno de las técnicas abortivas en los mismos protocolos que se aplicaron años en el Pablo Soria. ¿Sí? Profesora. Así que, sí. Sí, ya la otra vez me quedó esta duda, y usted hoy día la volvió a repetir,
usted expresó de que se considera la concepción desde la unión de los dos gametos, el óvulo con el espermatozoide. Bien. Sí, Entonces, ahora mi pregunta es, con el doctor Luis Caiguara, en la cátedra de emergentología, él nos manifestó que la unión de estos dos gametos se produce en el tercio de la trompa de falopio y que la OMS considera el embarazo cuando el embrión se implanta en las paredes del útero. Entonces ahí el profesor... Bueno, yo te voy a explicar desde el punto de vista científico, incluso en el artículo 19 de nuestro último Código Civil, que es del año 2015, habían dos proyectos, ¿no? Uno que decía en el artículo 19, fundamentados en la ciencia, existe la persona desde el momento de la concepción. Y el otro proyecto que querían imponer algunos políticos era, existe la persona desde el momento de la implantación, ¿sí? O sea, hay un momento de la concepción y en el momento de que se implanta pasan ¿cuánto tiempo? Horas, ¿no es cierto? Según el profe, entre unos 8 y 12 días de la fecundación, la concepción, la unión de los gametos, hasta la implantación del embrión en la pared del útero, unos 8 a 12 días. Bueno, para la ley y para la ciencia, el momento de la concepción es la unión del gameto femenino y masculino. Se concibe en ese momento y se implanta en otro momento. Ganó la postura en el artículo 19 del Código Civil, es que la vida comienza desde el momento de la concepción. ¿Por qué no ganó la postura desde el que la vida humana comienza desde el momento de la implantación? Y porque en ese periodo se podría tener una cosa que se podría destruir, se podría donar, se podría, utilizar para, como las cosas dentro del derecho se pueden comercializar. ¿Tendríamos un ser humano o una cosa? Entonces quedó definido en el artículo 19 del Código Civil que la vida humana comienza, o sea, la persona existe desde el momento de la concepción, y basado en una evidencia científica. Los que piensan, no sé, el doctor Caiguara, me gustaría charlar con él, no sé de dónde, digamos, cuál es la fuente científica que él toma, en ese periodo de tiempo se podría legalizar cualquier tipo de práctica para abortar a ese ser humano concebido. Así que por eso, digamos, la postura que la vida humana comienza desde el momento de la concepción. Y yo escuché todos los médicos, todos los expertos científicos que cuando debatieron el tema del aborto, están totalmente convencidos que desde el momento que el ser humano es concebido, que se unen los dos gametos, hay un ADN distinto al padre y distinto al de la madre, y ya hay vida humana, porque si no, ¿qué es lo que hay desde el momento de la concepción hasta que se anida? ¿Qué hay? ¿Hay un ser humano que tiene vida o no? Ya no son dos células, ya es una célula. Así que, bueno, yo me baso en la evidencia científica y en la evidencia legal de que el ser humano comienza desde el mismo momento de la concepción y que se evitó este proyecto. ¿Por qué? Porque justamente era
un proyecto que podía traer dudas y confusiones para proteger al ser humano desde ese momento. Si no, podría estar legalizado el uso de las prácticas abortivas, pero hasta que se implanta. Ya en otros videos vamos a ver algunas evidencias científicas. Bueno, y por último, acá, ¿cómo opera la Federación Internacional de Planificación Familiar? Bueno, yo quisiera que lean esta diapositiva y pueden darse cuenta de todos los aportes que tiene esta IPPF. ¿Alguien escuchó hablar de esta IPPF? Federación Internacional de Planificación Familiar. Es la multinacional del aborto. Recibe, pero aportes de 84 millones de dólares por año. ¿Y quiénes pagan? Los gobiernos de distintos países pagan fundaciones como Fundación Rockefeller, Fundación Ford, para que se promuevan las prácticas abortivas. ¿Por qué? Porque son millones y millones que se utilizan para lucrar con estas prácticas y para lucrar también con con todo lo que es venta de órganos de seres humanos. Y ya les voy a pasar un video donde se había utilizado fetos humanos para elaborar la Pepsi y mejorar la calidad y el sabor de la gaseosa Pepsi, que, bueno, por una demanda internacional tuvo que dejar de utilizarse estos residuos de fetos abortados. Incluso una de las vacunas contra el COVID, que ya les voy a pasar el video también, se habían iniciado la investigación para ver si se podía hacer con fetos humanos abortados una vacuna contra el COVID. ¿Y por qué? Y porque hay un lucro muy importante, multimillonario, con este tema del aborto. Cuando Trump decide seguir aportando, que el Estado no aporte el sostenimiento de clínicas abortivas, ¿qué hicieron las clínicas abortivas de Estados Unidos? Buscaron nuevos mercados y hay unas clínicas que abrieron y que iban a empezar a funcionar cuando la ley del aborto se promueve en Argentina, en Buenos Aires. Y son clínicas que ahora deben estar abriendo sus puertas porque ya el aborto se ha transformado en ley en Argentina. Entonces, esto de la cultura de la muerte es una mentalidad que está presente, pero está presente a una escala de poder, a una escala mundial, sostenida por gobiernos, sostenida por países poderosos, sostenida por multinacionales y sostenida por la misma ONU a través de la Organización Mundial de la Salud. Que si ustedes googlean Organización Mundial de la Salud, protocolo del aborto, ahí les manda todo el protocolo del aborto. ¿Y quién es la que sostiene la práctica del aborto como control de la natalidad? Es la misma Organización Mundial de la Salud, que tendría que estar velando por la salud y la vida de todos los seres humanos del mundo. Bueno, ¿alguna pregunta? Yo creo que acá ya dejo por finalizado el tema, cultura de la vida y cultura de la muerte. ¿Les ha parecido interesante?
Sí, sí. Profe, disculpe, este Power usted puede ser que lo subió ayer al Classroom. Sí, yo lo subí al Classroom y traté de subirlo con audio. Profe, ¿lo puede resubir? Porque yo recién lo quise descargar y no me deja, me sale como si usted lo hubiera borrado. Ay, no, ¿en serio? Bueno, a ver, yo ahora lo voy a tratar de subir, voy a ver si está subido o les voy a preguntar y me dejan, son las 3:20, me dejan la respuesta como habíamos dicho. Yo me excedí hoy, hablé más de la cuenta, pero para justificar también la asistencia, el aporte que ustedes hacen. ¿Qué aprendí hoy sobre cultura de la vida y cultura de la muerte y qué reflexión puedo hacer? ¿Sí? Así que hay 2 alumnos que creo que ya lo hicieron a esto, que yo vi, pero esos alumnos no lo suban. Pero hasta las 4 de la tarde, si me pueden subir esa respuesta. ¿De acuerdo? Profe, ¿en dónde se lo comentamos? A ver. ¿El último? A ver, esperen un momentito. ¿No les llegó como pregunta? Sí, también. Sí, profe. ¿Les llegó como pregunta? Sí, 2 preguntas de Classroom. A ver, ¿qué dicen las preguntas? ¿Qué aprendí hoy sobre cultura de la vida y cultura de la muerte? Sí. Así es. ¿Y qué reflexionamos? Los médicos, los profesionales de la salud. Bien. Bueno, cortito, lo que ustedes han escuchado, lo que ustedes han podido. ¿Qué han aprendido hoy? ¿Qué aprendí hoy? ¿No? ¿Qué conexión nueva neuronal hice sobre cultura de la vida y cultura de la muerte? ¿Qué aprendí hoy? ¿Sí? Eso me interesa. Me interesa porque me gusta esto de que opinen, de que me digan yo no estoy de acuerdo. Me gusta porque, bueno, es una manera de saber también, de conocerlo. Por ahí muchas veces ustedes también nos abren las mentes, pero nosotros lo que queremos es que dejarles, ¿no? Por lo menos el cuestionamiento, a ver, ¿qué pienso yo? ¿Me estoy dejando llevar así como de la nariz, como me está llevando la sociedad a pensar lo que quiere que piense? ¿O por qué estoy pensando como pienso? ¿Por qué estoy actuando como actúo? ¿Por qué no puedo pensar de otra forma? ¿Por qué tengo que si me dicen estas ideologías piensan tal, yo lo tengo que pensar? ¿Sí? Por lo menos ese cuestionamiento. Y sí mucho el tema de trabajar ustedes como promotores de la vida, como promotores de la salud. Sabemos que dentro de la salud hay muchos negociados, hay muchos intereses, hay muchos negocios que se hacen detrás de una persona enferma, ¿no? Entonces, esto si todos los seres humanos, si todos los profesionales de la salud podrían empezar a tener una mentalidad distinta, tal vez podríamos ir erradicando toda esta corrupción dentro del ámbito sanitario, ¿no? Bien. ¿Profe? Bueno, sí. Lo que a mí siempre me genera así como, no sé, un cuestionamiento, preguntas es, o sea, si bien uno siempre está a favor de la vida, ¿no? O sea, soy una persona que no ha podido tener hijos por una cuestión de unas patologías de base y demás, pero yo siempre estoy a favor de la vida. Pero siempre me hago el cuestionamiento de preguntas porque trabajo con niños, con adolescentes que han sufrido abusos y han quedado por ahí embarazadas y uno dice, ¿y hasta dónde llega la defensa de la vida, de esa otra vida, ¿no? Que sí sabemos que es importante que nazca, qué sé yo, pero no se ha respetado la vida de esa niña, ¿no? Porque hay niñas muy niñas que son madres y no han terminado de ser niñas siquiera, ¿no? O sea, es como que siempre me pregunto esto. Y también dejar de cuestionar a las mujeres, ¿no? De decir, a ver, hay que cambiar un paradigma
de que las mujeres son las culpables de todo y que la mujer se la indica con el dedo en el momento de tomar esa decisión que debe ser trágica, supongo yo, para cualquier mujer tomar esa decisión de interrumpir una vida, pero es cambiar ese paradigma, esa mirada, la educación, no solo darla para las mujeres en la educación sexual, me refiero a la reproductiva y demás, sino que cambiar este paradigma y decir que hay que involucrar mucho más a los hombres, porque en realidad en esos casos siempre son de a dos, ¿no? O sea, una mujer de por sí sola no hace un hijo o no queda embarazada y demás, entonces hay que tratar de, creo, como sociedad, como futuro personal de salud y demás, tratar de cambiar esa mirada y esa cultura que tiene, ¿no? O sea, de que el hombre, porque es hombre, tiene derecho a no hacerse cargo, digamos. Tal vez algunas personas no están de acuerdo con lo que digo, pero creo que ese es mi punto de vista, ¿no? No, totalmente de acuerdo con respecto a los dos temas, ¿no? Yo, es un tema que hasta el mismo Papa, que hasta los mismos obispos, digamos, se quedan sin palabras, se quedan sin posibilidad tal vez de ser, digamos, inflexibles ante la violación de una niña, ante la violación incluso por parte del mismo padre o por parte de intrafamiliar, abusos, etcétera. O sea que ese es un tema delicadísimo, que yo creo que tiene que verse en cada caso concreto, ir preparando toda una situación, porque también surgieron en estos debates del aborto un montón de psicólogas que han atendido a las mujeres post-aborto, y esas mujeres post-aborto han quedado con un daño impresionante después de un aborto. O sea, que a una niñita abusada, después de hacerle un aborto, por ahí depende también, a lo mejor es generarle más dolor todavía. Entonces tiene que verse en cada caso concreto cuál es la situación que debe suceder con esa niña. Yo sé que hay muchos casos que legalmente en niñas muy pequeñas los mismos jueces han autorizado abortos porque han sido embarazadas, dejadas embarazadas por sus propios padres. Es un caso excepcionalísimo. Ahora, que se use esto de la violación para justificar el aborto ya es otro tema, que es lo que han hecho muchas promotoras del aborto. Incluso en los abortos no punibles, que después vamos a hablar, llegan al Hospital Pablo Soria niñas acompañadas por sus mismos violadores de 14 años, que les hacen firmar una declaración jurada que han sido violadas, pero llegan a los 2 meses y medio, 3 meses de embarazo. Y recién, digamos, sabemos que es toda una maniobra del mismo abusador para que sean sometidas a esa práctica, sin necesidad de hacer la denuncia penal y sin necesidad de hacer ningún trámite, y sin que el médico tenga la obligación de denunciar ese abuso, porque está obligado a no denunciar el abuso el médico, y digamos, nadie le pide la denuncia penal que ha hecho contra el abusador. O sea, que esto favorece la práctica de seguir realizando abusos intrafamiliares. Eso por una parte, ¿no? O sea, se utiliza mucho este tema para realizar prácticas abortivas. Y también otras situaciones, que hay muchas mujeres que según el mismo personal de salud comenta, que llegan con 4 o 5 embarazos en distintas épocas, y todas se someten a un aborto, o sea que lo utilizan al aborto como una práctica, digamos, de anticoncepción, no de anticoncepción, sino digamos una práctica usual para no tener hijos. Entonces se dan muchas situaciones,
Yo estoy muy a favor de que la educación, de que la valorización de una mujer, sobre todo una mujer que se valora, una mujer que se quiere, una mujer que es, digamos, sobre todo que se quiere, se va a cuidar y va a evitar ser usada, va a evitar ser manipulada, va a evitar ser tratada como una cosa por el hombre. Entonces, la misma mujer, si nosotros apostamos a que la mujer trabaje, estudie, se capacite, se valore, se cuide, vamos a evitar también que sea objeto de maltrato y de desvalorización por el hombre. Y estoy muy de acuerdo en que se tiene que empezar por ahí, ¿no? Bueno, por eso muy a favor de lo que es cuidar la dignidad de la persona humana, independientemente que sea, digamos, de cualquier situación económica o social. Así que, bueno, no sé, esa es una en el tema humano, es, por supuesto, es una cuestión que se tiene que ver en cada caso concreto. Cada situación particular es un caso concreto. Pero una de las cuestiones que más lamento es que cuando se legaliza el aborto, una de las causales que puede invocar la mujer para pedir un aborto es, por ejemplo, una situación de salud social, Ella quiere un aborto por una situación de salud social. ¿Y qué es salud social? Y bueno, no consigue trabajo, no está en condiciones, o sea, con eso se está dando lugar a que se pueda pedir por cualquier causa y hasta en cualquier época del embarazo el aborto, dejando la posibilidad de lucrar a todas estas fundaciones como Fundación Huésped, Fundación Católicas por Decidir, todas estas fundaciones que promueven el aborto, y también obligando a los médicos a que practiquen el aborto, porque se presenta una mujer, tiene que hacer la práctica dentro de los 10 días, y el médico está obligado a hacerlo, salvo que objete conciencia, y todo el equipo de salud. Y si no, lo pueden denunciar por un delito penal al médico. Entonces, ustedes como profesionales de la salud también están siendo manipulados, están siendo objeto de presión para poder realizar estas prácticas que son, por supuesto, son disvaliosas para todo el sistema sanitario. ¿Hola? Sí, profe. Bueno, sí, profe. Les pido que me contesten, que vayan contestando esto hasta las 4, y si se quieren desvincular de la clase lo pueden hacer, ¿sí? Pero me contestan hasta las 4 de la tarde. ¿De acuerdo? Bien, profe. Bien, profe. Profe, disculpa, a mí me quedó algo, quería leer un poco el Power, porque entré tarde, pero quería saber si usted lo podía pasar por lo menos al WhatsApp para que lo lea un poco, para tener al tanto, bueno, lo que se habló específico. A ver, ¿no lo pueden ver en el Classroom?